Muchas gracias a la gente de Nomacork por invitarme a participar de este foro. Bueno, lo que yo les voy a comentar son un poco los resultados de mi tesis de doctorado, que son distintas experiencias de microoxigenación, una parte en Estados Unidos, en California, y otra parte acá en Mendoza. Lo que vamos a ver, bueno, voy a decir dos palabras sobre el estado del arte, les voy a mostrar las variedades utilizadas, el diseño experimental, las determinaciones analíticas que hicimos, los resultados y conclusiones preliminares. Acá simplemente les quiero decir, porque me parece que es interesante, que hay dos papers, dos reviews muy interesantes, los dos del 2011 en cuanto a microoxigenación, uno de un grupo australiano, comandados por Scolari, y pongo algunas frases como para que veamos que en realidad no hay nada demasiado dicho sobre la microoxigenación. ¿Sí? Ensayos de microoxigenación han mostrado diferencias marginales o nulas en el incremento de la polimerización. ¿Sí? Sabemos que la microoxigenación, decimos o tendemos a decir que polimeriza, bueno, en realidad vemos que muchas veces esas diferencias son marginales o que no da diferencia. También han sido reportados incrementos en la astringencia de vinos microoxigenados, esto determinado sensorialmente o por la precipitación con la proteína con la albúmina. Y también ha sido demostrado una caída en los antocianos libres, ¿sí? Es decir, que lo que está claro es que cuando yo polimerizo el vino, bajan los antocianos libres. La polimerización, y bueno, algunos trabajos han dado diferencia, otros no han dado diferencia, pero como que todavía no está del todo claro. El otro trabajo que es muy interesante es de un grupo español, de Gómez Plaza y Cano López, ¿sí? No ha sido demostrado un vínculo directo entre la polimerización de fenoles y la astringencia, ¿sí? Si bien algunos trabajos lo sugieren. Bien, vuelvo a lo mismo, creo que todavía queda mucho por aprender de microoxigenación y hay mucha información dando vuelta, tenemos muchos preconceptos que no siempre por ahí se cumplen. Bien, entonces lo que les voy a mostrar son los resultados de un Cabernet Sauvignon y de un Merlot de California, que lo elaboramos en la bodega experimental de Davis, y los resultados de un Malbec y un Cabernet, acá de Mendoza, que lo elaboramos en la bodega experimental del INTA. En Estados Unidos, bueno, participaron Anita Oberholster, que es mi directora de tesis allá, que ella es la extensionista en enología de la Universidad de California, y Larry Lerno. Y acá, bueno, los participantes, Federico es mi director, Martín Fanzone mi codirector y Santiago Sari. Bien, este es el diseño experimental para los Cabernets, tanto el Cabernet de Mendoza como el Cabernet de California. Se elabora un vino con un protocolo determinado. Acá recalco que a este vino le echamos lisozima en el incubado a fin de retardar el comienzo de la fermentación maloláctica. Terminada la fermentación alcohólica, ese vino se trasvasó a 9 vasijas, ¿sí? Y se hicieron 3 tratamientos. Las dosis de microoxigenación premaloláctica fueron 0, 20 y 40 miligramos por litro por mes. Estas dosis, bueno, son las que aparecen en la bibliografía. El tiempo de la microoxigenación premaloláctica fue de un mes. Terminado ese mes, se inoculó, ¿bien? El vino hizo la fermentación maloláctica y posteriormente se procedió a hacer la microoxigenación postmaloláctica. Acá las dosis que se utilizaron fueron 0, 4,5 y 9 miligramos por litro por mes. Acá tengamos en cuenta que vamos a tener todas las combinaciones posibles de microoxigenación pre y microoxigenación post. Bien, es decir, por ejemplo, voy a tener el vino que no tuvo pre, pero que tuvo 0 post, o que no tuvo pre y que tuvo 4 o 5 de post, o que tuvo 40 de pre con las distintas combinaciones de post. Bien, van a estar todas las combinaciones. El tiempo de la microoxigenación postmaloláctica fue de 3 meses. Bien. Posteriormente el vino se embotelló y se siguió estudiando en botella. En cambio, con el Malbec de Mendoza y con el Merlot de California, nada más se estudió el efecto de la microoxigenación postmaloláctica. Bien. Las dosis que se usaron, para el caso del Malbec, 0, 4,5 y 9 miligramos por litro por mes. Para el caso del Merlot, ya lo voy a mostrar en otra filmina, se usaron más dosis, se usó 0, 1,5, 3, 4,5, 6 y 9 miligramos por litro por mes. Bien, ¿qué se monitoreó durante el ensayo? Se determinó el acetaldehído, en Estados Unidos lo determinamos por método de cromatografía gaseosa, acá en Mendoza estamos empezando a hacerlo por el método enzimático.
Obviamente se determinó el anhídrido sulfuroso libre durante la microoxigenación postmaloláctica y se determina el oxígeno disuelto en el método, el oxígeno disuelto en el vino por el método de bioluminiscencia. Acá agradezco a la gente de Nomacork que nos prestan el equipo para hacer las determinaciones. Para el que no lo conoce, supongo que por ahí los muchachos van a hablar del tema, pero para el que no lo conoce, este es un método no invasivo, ¿sí? Que a través de la luz nos da una medición del oxígeno. Entonces lo que nosotros hicimos es, en esa tapa, que sería la tapa del tanque, hicimos hacer unos tubitos de vidrio, huecos, pero con un fondo, y abajo pusimos el sensor. Bien, de manera que tapamos el tanque y ese tanque no hace falta abrirlo más para hacer las mediciones, ¿sí? Ponemos la sonda y nos tira la medición. También esa tapa tiene un sacamuestra, ¿sí? Para no abrir el tanque. Eso lo hacemos con una aguja larga, con una jeringa, sacamos la muestra. Es decir que esos tanques permanecieron cerrados y nunca hubo entrada de oxígeno. Bien, las determinaciones analíticas que se hicieron, bueno, los polifenoles se determinaron por la técnica de Harbertson. Estas son las variables que vamos a ver cuando yo les muestro los resultados. Harbertson distingue entre pigmentos poliméricos cortos y pigmentos poliméricos largos. Cuando yo hablo de pigmentos poliméricos cortos, voy a estar hablando de dímeros, trímeros y también viticinas. También se determinaron antocianos, taninos, fenoles totales. Y también las absorbancias, la intensidad de color, como todos saben, la suma de 420 más 520 más 620, y el matiz, la relación entre 420 y 520. Bien, ¿en qué momento se hicieron los análisis? Los análisis se hicieron en el vino inicial, en aquellos vinos, en aquellas experiencias en las cuales se hizo microoxigenación premaloláctica, se hicieron los análisis al momento de la finalización de la microoxigenación premaloláctica. Se hicieron los análisis cuando finalizó la microoxigenación postmaloláctica, luego a los 3 meses de botella, a los 6 meses de botella y a los 12 meses de botella. La idea con los vinos, ¿no es cierto?, de acá de Mendoza es seguirlo, incluso a ver qué pasa con más tiempo en botella. Bien, para el caso, ahora no les voy a mostrar todos esos resultados, sino que para los Cabernet, que hubo microoxigenación premaloláctica, les voy a mostrar los resultados al finalizar la microoxigenación premaloláctica y después les voy a mostrar los resultados a los 3 meses de botella. En el caso del Malbec y el Merlot, que no tuvieron microoxigenación premaloláctica, les voy a mostrar los resultados de la finalización de la postmaloláctica y a los 12 meses de botella. Esta diferencia, bueno, es porque en realidad es el último dato que tengo, ¿no es cierto? Todavía no tengo los datos de 12 meses de botella para los Cabernet. Bien, este es el perfil polifenólico inicial de los vinos. Podemos ver en color púrpura están los antocianos, en color celeste están los taninos y los fenoles totales están en color salmón, digamos. Podemos ver una estructura diferente entre lo que serían los Cabernet Sauvignon y el Malbec y Merlot. Obviamente sabemos que el Cabernet tiene más nivel de tanino. Fíjense, el Malbec y el Merlot, prácticamente en algunos casos los antocianos supera, en el caso del Malbec, el nivel de taninos. Esto es importante que vean estas dos estructuras polifenólicas distintas de los Cabernet y del Malbec y el Merlot, porque nos van a explicar un poco los resultados posteriores. Bien, acá en Mendoza se utilizó la técnica de la membrana, ¿sí? No sé si la conocen, esto también agradezco a la gente de Gran Sud que nos provee el sistema. Es una manguerita que es permeable al oxígeno, esa manguerita va dentro del tanque, entonces hay un aparatito con un ventilador y entra el aire por la gomita y esa gomita es permeable al oxígeno, es decir, nada más deja pasar el oxígeno. Esta fue la técnica que se utilizó en Mendoza. En estos tanques se realizó la microoxigenación premaloláctica. Terminada la microoxigenación premaloláctica, se hizo 3 meses de microoxigenación postmaloláctica. Un dato importante acá. En los vinos de Mendoza nos fue muy difícil, por más que echamos el lisozima en el incubado en dosis superiores a la recomendada, fue difícil frenar la fermentación maloláctica. Bien, la fermentación maloláctica empezó, volvió al lisozima, pero estaban las bacterias dando vuelta, se cumplió el mes supuestamente de microoxigenación
láctica, pero sepan que ahí estaban las bacterias dando vuelta y el efecto fue, creo yo, nada más cuando echamos lisozima, que sirvió unos días y las bacterias volvieron a crecer. Bien. ¿Qué pasó al mes de microoxigenación premaloláctica? ¿Sí? Es decir, terminamos el vino, lo pusimos a microoxigenar en las dosis de 0, 40 y 20. Estos son los resultados. ¿Qué vemos en el caso del Cabernet de Mendoza? No hay diferencia en los pigmentos poliméricos largos, tampoco en los pigmentos poliméricos cortos, no hay diferencia en las antocianas, pero en la intensidad de color aparece una diferencia, ¿sí? Normalmente podríamos suponer que hubo algo de polimerización, hubo un pequeño efecto, ¿sí? Quizás por esa lisozima que agregamos en el momento, pero algún pequeño efecto hubo. Bien, luego ese vino se trasvasó a damajuanas de 25 litros y ahí hicimos la microoxigenación postmaloláctica durante 3 meses. Terminados estos 3 meses, el vino fue embotellado y resultados de 3 meses de botella. Bien, este es un análisis de componentes principales. Fíjense que tenemos 3 grandes grupos, ¿sí? Un primer grupo, todos los vinos que tuvieron 0 de microoxigenación postmaloláctica. Bien. Otro grupo, los que tuvieron 4,5 de microoxigenación postmaloláctica, y otro grupo, los que tuvieron 9. Claramente vemos en este análisis que en realidad la microoxigenación premaloláctica no tuvo efecto. Bien. Suponemos que por esto que estaba empezando la fermentación maloláctica y las bacterias consumieron el etanal que se producía, pero bueno, hay alguna diferencia. Después vamos a ver qué pasa en la interacción con la microoxigenación postmaloláctica. Bien, ahora veamos si esas diferencias que vimos en ese gráfico son estadísticamente significativas o no. Bien, acá para que entendamos este gráfico, ustedes ven que hay 3 barritas y cambia la tonalidad, 3 barritas y cambia la tonalidad. Esas 3 barritas, esas primeras 3 barritas, tienen la misma microoxigenación premaloláctica pero distinta post. Bien, es decir que en estas 3 barras yo estoy viendo el efecto neto de la microoxigenación postmaloláctica, sin ninguna pre. Hubo 0 de microoxigenación premaloláctica y distintos niveles de microoxigenación postmaloláctica. Podemos ver que el efecto fue nulo. La microoxigenación postmaloláctica durante 3 meses, en este caso, no tuvo efecto. Veamos qué pasa en lo mismo, con distintos niveles de microoxigenación, pero cuando hubo una pre media dudosa, pero hubo algo con una pre de 20. Aparece una diferencia. Bien, aparece una diferencia de la post, es decir que de alguna manera esa mínima microoxigenación premaloláctica ayudó a que se produciera una interacción y aparecieron resultados, por lo menos en los pigmentos poliméricos cortos, con distintos niveles de microoxigenación postmaloláctica. Hacemos lo mismo y vemos qué pasó para el caso de 40 de pre y los distintos niveles de post. 40 de microoxigenación premaloláctica y 0, 4.5 y 9 de microoxigenación postmaloláctica. Vemos que tampoco hay diferencia. Veamos qué pasó ahora, esto si recién lo analizamos con las distintas microoxigenaciones postmalolácticas. Ahora veamos si las diferencias, si hay diferencias en la microoxigenación premaloláctica. Bien, esas barritas que aparecen ahí marcadas sería el tratamiento 0-0, 0 de pre, 0 de post, 20-0 y 40-0. Bien, es decir, en un primer momento después de la maloláctica no hubo diferencias, ahora tampoco hay diferencias, ¿sí? Son los mismos tratamientos que no hay diferencia. Vemos qué pasa con las diferencias en la microoxigenación premaloláctica con distintos niveles. Bien. Vemos que acá aparece una diferencia entre el 29 y el 49 y, perdón, bueno, y vamos a entrar acá y disculpen, ahí está. Básicamente, las diferencias que aparecieron en no hubo diferencias en la pre, ¿bien? Y acá se conserva y sigue la misma tendencia. ¿Qué pasó con los antocianos? Fíjense que vemos el mismo grafiquito en todos los gráficos. Vimos la misma escalerita, ¿bien? Marcando que la diferencia en realidad fue de la post de la pre.
Acá lo mismo, las tres primeras barras, ¿sí?, que muestran el efecto neto de la microoxigenación postmaloláctica tienen un efecto nulo. ¿Bien? No hubo efecto de la postmaloláctica ni de la premaloláctica en este ensayo y para esas variedades. Ahora, cuando analizamos lo mismo, pero teniendo en cuenta que hubo algo de microoxigenación premaloláctica, aparecen las diferencias, es decir, vuelve a haber una interacción. Posteriormente, para el caso de los vinos que tuvieron 40 de pre con los distintos niveles de post, tampoco hubo diferencias. Si analizamos esto del otro punto de vista, es decir, de los distintos niveles de microoxigenación premaloláctica, vemos que para el caso de los vinos que tuvieron 0 de post y diferentes pre, no hubo diferencia significativa. Tampoco hubo para el caso de los vinos que tuvieron 4,5 de post y las diferencias y sus diferentes pre. Y lo mismo ocurre para el caso de los vinos que tuvieron 9 de post y los diferentes pre. Bien, no hubieron diferencias significativas. Bueno, lo mismo ocurre con la intensidad de color. Acá el efecto neto de la microoxigenación postmaloláctica fue nulo. En el caso de la interacción con la 20 de pre aparecen diferencias. Podemos ver que hay una diferencia entre el 20,0 y el 20,9. Y lo mismo ocurre en el caso que estuvo la microoxigenación premaloláctica de 40. Es decir, podemos ver que hay una interacción. ¿Bien? Por más que la microoxigenación premaloláctica fue nula, por más que en el momento que se agregó lisozima seguramente hizo un efecto y hubo una interacción y por lo menos se vieron los efectos en la microoxigenación post. Bueno, y acá seguimos con lo mismo, ¿bien? El mismo dibujito que veníamos viendo. Bien, analicemos ahora qué pasó, lo mismo, pero en el Cabernet Sauvignon que se hizo en la bodega de UC Davis. Acá tuvimos tiempo muy tranquilos para hacer la microoxigenación premaloláctica. No sé si porque la bodega no era nueva, no estaban las bacterias, pero tuvimos un mes tranquilo para hacer la microoxigenación premaloláctica sin que la fermentación empezara. Bien. Veamos que el análisis de componentes principales, cuando terminó la microoxigenación premaloláctica, vemos que acá sí están bien claras las diferencias. Los vinos más polimerizados, acá en este gráfico, ¿no es cierto?, en el eje de las X, los vinos que están más hacia la izquierda son los más polimerizados y los vinos que están más hacia la derecha los menos polimerizados. Vimos que los tratamientos de 40 son los más polimerizados, posteriormente siguen los tratamientos de 20 y luego los tratamientos control. Bien, claramente, a diferencia de lo que ocurrió en el Cabernet Sauvignon, la fermentación maloláctica empezó, acá claramente vemos diferencias. Veamos si esas diferencias son significativas. Acá lo mismo, estos son los resultados, terminada la microoxigenación premaloláctica. En el caso de los antocianos, no hubo diferencias significativas. Pero aparecen diferencias en el caso de los pigmentos poliméricos largos. Vemos como el tratamiento de 40 se diferencia del tratamiento control y también aparecieron las diferencias en los pigmentos poliméricos cortos. Es decir, claramente hubo un efecto de la microoxigenación. Veamos qué sucede en interacción con la postmaloláctica. Bien, lo mismo. Acá, ahí sí se inoculó el vino, hizo la fermentación maloláctica, se trasvasó y allá en Estados Unidos usamos tanquecitos de 60 litros. Se hicieron 3 meses de microoxigenación postmaloláctica en dosis de 0, 4, 5 y 9 y luego se embotelló. Bien, entonces ahora voy a presentar los resultados a los 3 meses de botella. ¿Qué vemos acá? En este análisis de componentes principales, fíjense, los pigmentos poliméricos largos y pigmentos poliméricos cortos están más hacia la derecha del gráfico, es decir, todos estos vinos van a estar más polimerizados que estos. Vemos dos grandes grupos acá. Un primer gran grupo, ¿sí?, que está dado por todos aquellos que tuvieron 0 microoxigenación premaloláctica. Fíjense que todo ese grupo está menos polimerizado que todos aquellos que tuvieron 20 o 40, que bueno, medio que se confunden ahí y hay algunas intersecciones en el gráfico. Pero acá se diferencia bien, que cuando hubo microoxigenación premaloláctica, por lo menos
en cuanto a polimerización hablando, el efecto lo da la pre. Bien, la pos, el mayor efecto lo da la pre, de hecho la pos ni siquiera permitió moverse a la otra mitad del gráfico. ¿Hubo diferencias significativas? Analicémoslo. Lo mismo, acá vamos a ver distintas tonalidades en los gráficos. Vemos que en esta primera parte, en las 4 primeras barritas, vemos el efecto neto de la microoxigenación postmaloláctica. Bien, no hubo efecto de la microoxigenación postmaloláctica en este caso. En el caso de 20 de pre y las distintas microoxigenaciones postmalolácticas, tampoco hubo efecto, y lo mismo ocurre en el caso de 40 con las distintas postmalolácticas. Es decir, acá el efecto de la postmaloláctica no anduvo, por más que hubo efecto en la pre, no hubo interacción, no se dio ningún efecto. Bien, bueno, también podemos analizarlo, ¿no es cierto?, analizando las diferentes pre con el mismo nivel de post, igual que hicimos en el gráfico anterior. Acá obviamente sí aparecen las diferencias significativas, podemos ver ahí que hay diferencias entre la que tuvo 0 de pre y 9 de post, con la que tuvo 20 de pre y 9 de post, y la que tuvo 40 de pre y 9 de post. Por ahí es medio confuso todo esto, pero básicamente la idea es que la pre, cuando tengo tiempo y la puedo hacer bien, la microoxigenación premaloláctica, es la que marca la diferencia, por lo menos en cuanto a polimerización. Bien. Bien, con los pigmentos poliméricos cortos sucede lo mismo. Bien, ahora analicemos qué pasó en un merlot. Bien, recuerden que el merlot y el Malbec tenían un menor perfil polifenólico. En el caso del merlot, recuerden, solo se hizo microoxigenación postmaloláctica. Acá se utilizaron diversas dosis, ¿sí? 0, 1.5, 3, 4.5, 6 y 9 miligramos por litro por mes, es decir, 6 tratamientos. Veamos qué pasó. Esto es el resultado a los 12 meses de botella. Bien. Vemos que parecería que el que tuvo 1.5 de microoxigenación y el control fueron los que tuvieron más pigmentos poliméricos largos. Y de alguna manera, cuando yo vi estos resultados, digo, el ensayo dio al revés, ¿sí? Uno esperaría que los otros tratamientos estuvieran más polimerizados. Acá podemos ver el gráfico de las diferencias significativas. Vemos que efectivamente el control tuvo más pigmentos largos significativamente que el resto de los tratamientos. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con la intensidad de color. Bien. Siempre por lo menos a mí en mis resultados siempre se ha dado una correlación, y aquellos vinos que están más polimerizados tienen mayor intensidad de color. Podemos ver que se diferencia el control del tratamiento 6 y del tratamiento 9. Bien. En taninos ocurre algo similar. El control es el vino que tuvo más taninos, diferenciándose del tratamiento que tuvo 3 y el tratamiento que tuvo 9. Bien. Y acá podemos ver en el matiz que el vino que tuvo menos matiz fue el control. Claramente acá el vino no se aguantó, hablando en criollo, de la microoxigenación postmaloláctica, no tenía el perfil adecuado, entonces los resultados son adversos, hubo oxidación, hubo amarronamiento. Acá en este gráfico podemos ver la evolución del matiz de todos los vinos. Para que se ubiquen, la curvita roja que va abajo es el control. Podemos ver que durante prácticamente todos los momentos de la microoxigenación, la curvita roja estuvo por abajo, es decir, que el control fue el vino que menos matiz tuvo, en los otros vinos aparecieron oxidaciones. Bueno, esta es una técnica rápida de degustación que se usa ya, que se les da, bueno, como dijo Federico, el análisis sensorial en Estados Unidos es muy caro, entonces es una técnica muy rápida que se le da a los vinos a las personas y los tienen que agrupar, simplemente agrupar por semejanzas, y después esto se muestra en un gráfico que es un análisis de coordenadas. ¿Qué estoy mostrando acá? Que esas diferencias no pudieron ser percibidas sensorialmente, ¿no es cierto? Es decir, no pudieron agrupar los degustadores los controles, ni tampoco los 1,5, que fueron por ahí los mejores tratamientos. Bien, hubo oxidaciones, pero tampoco pudieron ser detectadas sensorialmente. Bien, y para finalizar, muestro los resultados del Malbec de Mendoza. Recuerden, acá también fue microoxigenación postmaloláctica durante 3 meses.
las dosis fueron de 0, 4,5 y 9. ¿Y qué pasó a los 12 meses de botella? No hay resultado en los pigmentos poliméricos largos, tampoco hay resultado en los pigmentos poliméricos cortos, tampoco hay diferencias, y tampoco hay diferencias en antocianos. Bien, la microoxigenación post-maloláctica para el caso del Malbec no tuvo efecto significativo, no hubo diferencia. Seguramente hay que analizar más esta variedad, tenemos que hacer un ensayo con las distintas combinaciones de pre y post para esta variedad, que es la más importante para nosotros, falta por investigar, por lo menos acá vimos que no hay diferencias. Concluyendo un poco lo que hemos visto, bueno, hemos visto que hay disminución, obviamente que se sabe un poco, pero que hay disminución de los efectos de la microoxigenación premaloláctica, si la post ya comenzó. Siempre se ha dicho que no hay que hacer microoxigenación cuando la maloláctica está andando, pero más que todo era por una cuestión de que las bacterias podían tomar el oxígeno, de que podíamos causar un problema microbiológico. Bueno, no solo eso, sino que acá parecería estar claro que las bacterias consumen el etanol y prácticamente no hay ningún efecto. En 4 variedades, en los 4 ensayos que vimos, no hay diferencias significativas en la microoxigenación post-maloláctica, por lo menos en cuanto a la polimerización. ¿Sí? Lo repito, la microoxigenación post-maloláctica, por lo menos en estas condiciones, no tuvo efectos. ¿Sí? No hubo más pigmento, no hubo más polimerización, que era esperado. Sí aparecen algunos efectos de la microoxigenación maloláctica en interacción con la pre. Cuando yo hice una pre, por más que esta sea mínima, ¿sí? Quizás no aparecen esas diferencias al finalizar la pre, pero sí en interacción con la post. Bien. Bueno, y otra cosa que también es sabido, el polifenólico inicial de los vinos. No todos los vinos pueden ir a microoxigenación, eso lo sabemos. Bueno, en realidad el objetivo de esto, que tengo que seguir avanzando, es tratar de buscar alguna correlación, tratar de buscar alguna medición más útil, más allá de la degustación, que me puede indicar hasta dónde microoxigenar un vino y qué vino se puede microoxigenar o no, ¿no es cierto? Porque todo un poco es por degustación, que suele ser un poco subjetivo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Si me quieren contactar, eso es mi negocio.